que estábamos viendo como ejercicios prácticos. ¿Sí? ¿Hay algo más? ¿Será que podemos hacer un repaso también de eso, profe? Yo quería hacer ahora repaso de ejercicios, como me Sí, pediste. sí, 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 sí. Pero para grandes rasgos, así, revisar otra vez ese, antes de terminar. Miguel, para mí, que vos lo que querés que yo te diga qué tema es lo que vamos a tocar. ¿Qué tema vamos a tocar, profe? Miguel, no, o sea, la idea es que ustedes estudien, ¿verdad? Y yo evalúe lo que ustedes estudiaron, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen preguntas concretas ahora, ¿verdad? Puedo hacer así un pantallazo de todo, ¿verdad? Porque puede ser interesante, ¿verdad? Si se fijaron algunos conceptos, ¿verdad? Pero me gusta que pregunten, si ustedes leyeron, deberían tener muchas preguntas para hacerme. Tomamos si quieren unos 5 minutos y me hacen preguntas y después yo empiezo a hacer ejercicios con ustedes. Dale, profe. Entonces, esa primera parte vendría a ser lo que nos mostraste de las normas, por ejemplo, de cómo colocar así los puntos de sondeo. Exactamente. Pregunta o qué sé yo que tiene que salir también de esa lectura que hacen es cómo se extraen muestras, ¿verdad? Bueno, puedo preguntarles luego y que ustedes me contesten, ¿verdad? El tipo de extracción de muestras, si depende del tipo de suelo o no. O sea, les pregunto, ¿qué conocen, digamos, del tema de extracción de muestras, ¿verdad? Y extracción de testigos, ¿verdad? Todo el tema de muestras alteradas, inalteradas. Creo que eso quedó bastante claro, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cómo se llama una muestra que se extrae, una muestra inalterada que se extrae? ¿Cómo se llama? Díganme, por favor. O sea, el muestreador, ¿cómo se llama? O- No, ¿cómo se llama una muestra que se extrae, una muestra inalterada que se saca del suelo? ¿Cómo se llama? Indeformado, profe. La muestra inalterada, ¿cómo se llamaba? Yo hago una calicata, ¿verdad? Extraigo una dama, ¿cierto? Entonces esa muestra inalterada se llama dama. El lugar de excavación de donde saco la muestra se llama calicata, ¿sí? ¿Cierto? Sí. ¿Y cuál es otra forma de extracción de muestras inalteradas? Eh, a través de muestreadores podría ser, profe. Perfecto. ¿Y qué mostradores? Porque fíjense que no todos los mostradores son de muestras inalteradas. ¿Qué mostradores? Profe, y tenemos el Shelby, El después llega Shelby. Python. El Bishop también. Muy bien. Leyeron, sí, genial, súper bien. Estas son muestras inalteradas, pero también podía quitar algunas muestras que sean alteradas, por ejemplo, mostradores de arena, ¿cierto? Sí. Entonces, me importa mucho, digamos, en las arenas, habíamos hablado eso, ¿verdad? Y se extraían las muestras con otros sistemas. En suelos puramente cohesivos también vimos que había extracción de muestras y que tenían ¿cuál era la diferencia que le marcaba, digamos, a esos mostradores? ¿Cómo se hacía la extracción? Con sistemas de émbolo, ¿verdad? O sea, es parecido a una jeringa, el demostrador es parecido a una jeringa. Cuando hablamos de demostradores de arena, lo que tiene es una tapa el mostrador tiene al final una tapa que nos permite que caiga la arena, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, otra cosa interesante también que podemos ir repasando es en el caso de las arenas, cuando hablamos de resistencia al corte. ¿Qué les parece que influye para la disminución o aumento de la resistencia al corte?
Em, Eso vimos, está en el PowerPoint. el ángulo de fricción. No, ese es un resultado ya, ¿eh? Índice de humedad. Granulometría, profe. Ah, esperen, no puedo poner, esperen un ratito. Fíjate, la humedad era importante en las arenas. Sí, porque da una cohesión aparente. Sí, es que está... Está bien, pero daba un valor de C y de phi muy diferente si aumentaba o disminuía la humedad. No, Daba un valor de resistencia al corte diferente. No variaba mucho. no, profe. Exacto. Entonces, en los suelos que son arenosos, donde hay fricción, la humedad no juega un papel fundamental. ¿Está bien? ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Porque está un listado inclusive en el PowerPoint y que decíamos, ¿cuáles son los factores que afectan realmente a la... Profe, Sí, eso no era el estado de consolidación y eso. eso es para el suelo cohesivo, exactamente. Es para el También suelo- las condiciones de drenaje también habías dicho. en suelos cohesivos. Sí. Estamos hablando ahora de suelos arenosos. Ah, pero Y a ver, ¿qué me dicen para suelos arenosos? Y la granulometría, profe, no vale, ¿no? Puede ser. ¿Qué más dijimos? Busquen un poco en su documentación. Cuando hablábamos de las arenas, nosotros decíamos que había unos factores que hacían que esa arena era que sea más o menos friccionante. La compacidad puede ser, profe. ¿Sí? Puede ser. era la forma y tamaño también de los granos, eso. Eso es lo que quería que me digan. Fíjense que en las arenas la estructura misma de cada grano es la que hace la resistencia al corte. Pero en las arcillas hay otras variables que son diferentes, como decía el compañero, ¿verdad? El grado de humedad, el histórico de tensiones, lo que pueda drenar, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia grande en el comportamiento de las arenas y las arcillas. Lean un poquito otra vez eso porque es importante que ustedes puedan identificar, digamos, esa diferencia. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podríamos revisar? El concepto, por ejemplo, de cómo se hace la exploración del suelo. Habíamos dicho que en Paraguay, por lo general, se utiliza el ensayo de penetración estándar. Ustedes habían visto qué es el ensayo de penetración estándar. ¿Qué era el valor N del SPT? A ver, Fernando Gastón, ¿me puede contestar? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Estaba... Bueno, más concretamente, ¿a cuánto es igual el valor N del ensayo de SPT cuando yo hago un ensayo de SPT? ¿A qué era igual? No era N, profe. N del SPT, ¿a cuánto es igual? Y es igual al número de golpes. Exacto. ¿Y qué es el número de golpes? Voy a dibujar aquí. Es la resistencia ofrecida por el suelo, profe. Sí, está bien, pero ¿cuánto era su valor? Acuérdense, ¿en qué consistía el ensayo SPT? En dar tandas de golpes, ¿cierto? ¿Y después qué pasaba? Cada 15 centímetros a un cierto nivel de suelo. Bueno, Y la ok. acumulada es el número de golpes. Entonces yo voy a poner 15, 15, y voy a poner acá 15. Vamos. Y el acumulado, como dice el compañero, es el número de golpes, ¿verdad? No me escribe más esta cosa. Un ratito. Está con algún problema mi computadora y está inestable. Un ratito. Entonces yo tengo 15, 15, 15 y con eso control al del sur.
No me reconocen nada. Esperen. Un rato. Voy a quitar esta cosa. Un ratito y ya. Yo tengo 15, 3 golpes. 15, 3 golpes. Y entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Sumar. ¿Cuánto es el número de... ¿Hay algún problema con mi máquina? De repente se me clava. Pero no hay problema, acá ya estoy, ya le recuperé. ¿Ustedes ven? Hola, Ahora mismo no se ve profe. tu pantalla, profe. ¿ven mi pantalla? No, profe. No, profe. No ven mi pantalla. Bueno, voy a volver a proyectar entonces. Porque tengo que admitirle a alguien. Dale, entonces yo tengo 15, 15, 15. Comparto. Se llenó de unos puntitos acá mientras armaba este lío. No importa. Entonces yo tengo 15, 15, 15. Entonces yo tengo, por ejemplo, 15, 2 golpes. Después tengo 15, 3 golpes. Siguiente 15, 4 golpes. ¿Cuánto es el valor N del SPT de este ensayo que hice? Vamos a poner a 1 metro. 9. El 3, profe. 7, ¿Cuánto es N? profe, no es 4. N del SPT. El N del SPT era igual a la suma de los últimos 15 centímetros. Si es 3 más 4, mi N de SPT es 7. ¿Está claro? Sí, profe. Si yo voy ahora al metro 2, yo me voy, sigo la perforación con la pala barrena y de nuevo otra vez. Hago 15, 15, 15. Entonces hago 15, 2, 15, 2, 30 y 2, 45 sería. O lo que es lo mismo, 15, 15, 15, no hay problema. Entonces, la suma de los dos últimos 15 centímetros, 2, 2, 3. N del SPT igual a 5, ¿está bien? Sí, profe. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a tener rechazo? ¿Qué pasa cuando yo voy al metro 8? Yo tengo aquí otra vez toda mi tablita de 15, 15 que quiero hacer, pero no puedo hacer. Entonces lo que tengo que hacer es, empiezo a dar los golpes y veo en cuanto, por ejemplo, entro 10 centímetros y tengo 3 golpes. Mi número de golpe aquí va a ser 10/03. Quiere decir que di 10 golpes y entre 3 centímetros. Esto sería lo que le llaman el rechazo o mayor a 50 golpes. ¿Está claro? Entonces trato de entrar otra vez un poquito más. Y así voy haciendo de que vaya 10-3, 10-2, 10-1 y con eso tengo los valores que necesito y entro al NP de bocio que teníamos, ¿verdad? Y puedo saber qué características aproximadas tiene mi formación resistente. Bueno, entonces con eso terminamos esa parte de prospección, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta, ¿qué pasaba? Eso es para el ensayo SPT. ¿Cuál es otro tipo de ensayo que conocemos donde se puede también obtener el valor de la resistencia al corte? El cono irlandés. El cono holandés. Sí. El CPT. CPT. ¿Cuál era la diferencia? El cono holandés es un ensayo, ¿verdad?, que no es, que es estático, es continuo, ¿verdad? Y lo que se obtienen son otro tipo de valores, ¿cierto?
Los gráficos que obtenemos del cono neerlandés ya están dados por un sistema informático y nos va dando directamente los valores de fricción, la resistencia en la punta, presión neutra. Entonces, son otros valores los que vamos a obtener, pero igualmente importantes, digamos, para poder hacer la medición de la resistencia al corte. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Cuáles son ahora algunos ensayos que podemos hacer en laboratorio? Esto era in situ. ¿Cuáles son ensayos que podemos hacer en laboratorio para definir los parámetros de resistencia? Compresión simple, corte directo. Sí. Ensayo de tracción. Sí. Bien. Sí. ¿Y cuáles son ensayos de campo que se hacen in situ para medir la resistencia? Y con el SPT no, profe. El SPT, ¿qué hay? El 20 es la placa de carga. Todos esos ensayos nos dan valores de resistencia en el suelo, ¿cierto? Sí, profe. Dale. O sea, cerramos entonces ahí. Y no sé, si les parece, hacemos algún ejercicio o tienen alguna otra pregunta. De la parte teórica estoy hablando. Profe, ¿y ese para las disposiciones de los puntos en donde se va a hacer la extracción de muestras? Sí. Vos nos estarías dando la dimensión de dónde sacar y nosotros decimos cómo sacaríamos o cómo sería más o menos el problema de eso. Ah, ya. Voy a presentarles para que tengan una idea de cómo. A ver si podemos. Ustedes están viendo mi pantalla. Sí, profe. Nosotros habíamos dado una exploración del subsuelo, ¿verdad? Cómo se puede poner los sitios de sondeo, ¿verdad? Y habíamos dado que hay algunos criterios que se tienen que tener en cuenta. Bueno, acá estoy pasando un poquito. Estos son valores de SPT. Esta es la muestra, el muestrador o tubo bipartido, donde tenemos, esto ustedes vimos in situ, ¿verdad? Y teníamos también, este es el cono de penetración, ¿verdad? O CPT, ¿verdad? Es un móvil y este es el cono de penetración, ¿verdad? Es un penetrómetro estático, ¿verdad? Y se obtienen una serie de resultados como estos que nos van dando idea de la resistencia al corte, la resistencia que tiene el suelo. Voy a ver si está por aquí, ¿verdad? La pregunta que me hiciste, 20 es otro test también que es in situ, ¿verdad? Que mide también la resistencia del suelo. Y ahora, estos también, los presiómetros, ensayo in situ, ensayo de placa, ¿verdad? Y cómo ubicar los sondeos es la pregunta que vos me hiciste. O sea, eso sería lo que saldría si fuera parte práctica de este, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo ubicar los sondeos? Acá está la foto de la dama que estábamos hablando. Esto es una dama, ¿verdad? Y cómo se extraía la dama, está todo aquí. Estos son muestradores de pared delgada, Shelby. Este es un mostrador a pistón, ¿verdad? Que se usa para arcillas blandas, el mostrador Bishop, que es para arenas, y otro tipo de mostradores lo que tienen son como una contención abajo para la que la muestra no caiga, ¿verdad? Y tengo que poner, creo que está en este. Vamos a ver cómo ubicar los sondeos. Esa es la pregunta que me hiciste. Fíjense que para poder saber qué cantidad de sondeos y la ubicación de los mismos tenemos que saber algunas cuestiones. La zona en estudio, si hay información referente, qué tipo de suelo se espera tener en el lugar, ¿verdad? Profundidad estimada de la formación resistente y después en la localización es importante tener 3 sondeos no alineados, ¿verdad?
que ocupe la zona de implantación de la obra que voy a hacer, ¿verdad? Es otro punto importante. Tiene que ocupar la zona de implantación, no todo el terreno. O sea, esta zona es 15 por 30, acá está un tinglado y después está un terreno por afuera, pero esta es la zona que yo voy a construir, ¿verdad? Y con respecto a la profundidad, depende de la envergadura de la obra, cuántos pisos, cuántos subsuelos, depende de la zona que voy a estudiar. Hay zonas, por ejemplo, en Asunción o en Lambaré mismo, no sé, en esta zona de la facultad, que tenemos suelos más o menos buenos entre 12 y 14 metros. Entonces, yo no puedo hacer un sondeo de 5 metros en una zona en que yo sé que la formación resistente o un suelo más o menos bueno está a 12 metros. ¿Está claro? No sé si contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. Pero eso es lo que tenemos que ir mirando, ¿verdad? O sea, ver los detalles de las zonas, ¿verdad? Para poder ir sabiendo qué es lo que vamos a construir, ¿verdad? A ver, ¿qué otro tema podríamos mirar? En el tema de geofísica también creo que está claro, ¿verdad? Lo que se mide son parámetros geofísicos del suelo, ¿verdad? Y creo que eso también estaba bastante claro. Nosotros les alzamos aquí también algunas cuestiones de ensayo de penetración estándar, ¿verdad? Cómo se hacen los ensayos, ensayos de campo, ¿verdad? Y en resistencia, ahí no sé si qué preguntas hay. En resistencia al corte, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ir repasando un poquito porque de repente me preocupa que no todos estén contestando, ¿verdad? Ahí ven mis dos pantallas de atrás, como siempre. Siempre me pasa lo mismo. Un ratito. Bueno. Voy a salirme de esta. Ya van a ver enseguida, espérenme un ratito. Ahí ven, ¿verdad? Sí, profe. Y ahí saqué, parece. Un ratito, ya van a ver. Ahí ven, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí habíamos hablado de la ecuación de la resistencia al corte, donde teníamos un valor de C, que era la cohesión más sigma tangente de phi. Esta era la ecuación de la resistencia al corte del suelo. Habíamos dicho que esta ecuación depende de muchos factores, pero estos factores, si bien están acá toda una lista de factores, finalmente dijimos que vamos a tratar de resumir en C y phi, digamos, los parámetros que hacen que se produzca o que exista esa resistencia al corte. Habíamos hablado de varios tipos de ruptura frágil, plástica, resistencia última, ¿verdad? Y también habíamos visto cómo se comporta. Esto sería una arcilla, esto sería una arena. También vimos cuáles son algunos de los, cómo se comporta, digamos, las arenas, cómo se comportan las arcillas. Esperen un rato, eso voy a venir enseguida otra vez después. Vamos a terminar, acá está. Resistencia de las arenas, ¿verdad? Habíamos visto, ¿verdad? Cómo se produce, ¿verdad? Cómo está influenciado, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que tiene que ver, tiene una serie de características. Habíamos hablado de deslizamiento, rodamiento, trabazón, ¿verdad? Que son formas en que se produce la resistencia al corte de las arenas. También habíamos visto el tema de la resistencia a las arcillas, habíamos hablado del estado de consolidación, sensibilidad, condición, así como había dicho el compañero. Con respecto a los ensayos, ¿verdad? Los ensayos podían ser triaxiales UU, CU o CD. ¿Se acuerdan? Voy a poner los triaxiales. Resistencia al corte triaxial.
El triaxial puede ser UU, CU o CD. Y eso va a depender del triaxial UU. Es un estado no drenado total, es decir, de FI. Tenemos también ensayo triaxial CU, que es consolidado no drenado, se consolida la muestra y la ruptura se hace en un estado no drenado. Y tenemos el estado CD, que es consolidado drenado, la muestra se consolida y el estado final de la aplicación de carga es de drenado. ¿Cuándo usábamos un ensayo triaxial UU? A ver, me contestan. Me dan un ejemplo. Dijimos que el ensayo triaxial UU es un ensayo rápido. Y habíamos hablado que un ensayo triaxial UU o rápido podríamos usar, por ejemplo, para el caso de carga de viento aplicado a una torre de transmisión. El ensayo triaxial CD sería un ensayo lento y entonces podríamos aplicarlo en la construcción, por ejemplo, de un terraplén. ¿Está claro? Y acá tienen bastante bien detallado, digamos, cómo se produce o lo que se desarrolla con el ensayo. Eso también era importante ver, y esto vimos en el laboratorio, que había un plano de ruptura, ¿verdad? Esto es para suelos que tienen phi, ¿verdad? Y este sería su phi crítico, tita crítico, y este sería para un suelo que tiene consolidación, ¿verdad? Un suelo arcilloso. Esta tabla también nos presenta de manera así muy esquemática, ¿verdad? Las condiciones básicas de prueba, dice compresión, ¿verdad? Compresión confinada, compresión triaxial, corte directo. Y el tipo de información que se produce es volumétrica para este caso. En este caso es volumétrica en el sentido que se le aplica distorsión. O sea, aquí tenemos una síntesis bastante interesante, por ejemplo, que ocurre en el corte directo, ¿verdad? Hay un desplazamiento, ¿verdad? Y hay una deformación volumétrica también, ¿verdad? Y están las finalidades para las cuales se hicieron estos ensayos. Hablamos de los diagramas PQ, ¿verdad? Y aquí venimos a la pregunta que yo había hecho antes, ¿verdad? Dice que la resistencia de las arenas depende principalmente de la compacidad, forma de los granos, distribución granulométrica, resistencia individual de las partículas y el tamaño de las partículas. O sea, fíjense que la resistencia de las arenas depende de ese material, de esa arena misma. Depende de cómo está organizada esa compacidad que hablamos, ¿verdad? Cómo está organizada, de la forma que tienen los granos, pero depende de esa estructura arena que tenemos. Sin embargo, para las arcillas ya vimos esto. ¿Alguna pregunta más? Creo que ahí está claro más o menos todo. Esto también es interesante. En ensayos rápidos, estos son los diagramas que se generan. Esto es para arcillas, que es horizontal al eje X. Esto es para arenas. Las arenas, si solo tienen phi, entonces pasa por el centro, por aquí, por el cero. Esta es la línea de falla de un suelo puramente friccionante. Entonces yo tengo un ejercicio donde dice que si el suelo es puramente friccionante y tiene un phi de tanto, con ese phi yo ya puedo trazar mi línea de falla. Porque al decirme puramente friccionante, yo ya tengo el centro. Este es mi punto 1, que es 0, 0. Y ya tengo la inclinación y con eso ya puedo hacer la línea de falla. ¿Está claro? Si un ejercicio me dice que el suelo es puramente cohesivo, yo con el valor de C ya puedo trazar el diagrama, la ecuación de la línea de falla. Porque mi ecuación va a ser igual, o sea, tau va a ser igual a C, solo C.
no tengo la variable sigma por tangente de phi. A partir de ahí yo puedo obtener los valores de sigma 1 y sigma 3 que yo quiera, ¿verdad? Porque el radio, ¿verdad? Ya está definido. ¿Preguntas? No, profe, por mi parte. Perfecto. Fíjense que acá hay un esquema muy significativo de lo que es un ensayo UU, un ensayo CU y un ensayo CD. En el ensayo UU o rápido, por eso se llama el quick el S viene del slow, entonces viene y hay un intermedio, ¿sí? Entonces, esta es la situación para un suelo arcilloso en el ensayo UU, ¿verdad? Phi es igual a 0, C es igual a una constante. Pero en ese mismo ensayo, en el estado CD, en el mismo suelo, en el estado CD, yo tengo un valor de phi prima, ¿verdad? Y podría no tener un valor de C prima. ¿Está bien? Bueno. Y creo que con eso está. Genial. Eso es con respecto a la teoría. ¿Les parece? ¿Hacemos un ejercicio? Sí, profe. Acá hice algunos ejercicios que nos podrán servir. Dice, por ejemplo, ¿ven mi pantalla? Está muy chica, creo. Voy a agrandar un poquitito más. Y ustedes me dicen cómo hacer. En un ensayo, ahí ven mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. En un ensayo triaxial tipo UU se obtuvieron los siguientes resultados. Dice. Tengo el sigma 3, ¿verdad? Y tengo el sigma 1 menos sigma 3. ¿Cómo se llamaba sigma 1 menos sigma 3? ¿Alguien se acuerda? Tensión desviadora. Perfecto. Entonces, con estos que están acá, con estos valores que están acá, ¿qué es lo primero que yo tengo que obtener? ¿Me dicen? ¿Y sigma 1? Perfecto, sigma 1, genial. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, lo que conviene normalmente es insertar, ¿verdad? Insertar una columna más, ¿verdad? Y empezar a obtener el sigma 1. Entonces, vamos a obtener ya el sigma 1 y me van diciendo cuánto vale el sigma 1. ¿Cuánto vale el primer sigma 1? 0,8. Perfecto. Siguiente. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Hay que sumar ahí 0,9. 1,3 y 2,9. 1,8 no tiene que ser, bro. Y Sí, ustedes sí. me van a decir, yo no sé cuánto va a valer, ustedes me El van de a decir arriba es cuánto vale. 1,8, profe. Sí, 1,8. Fíjense, a tierra, vamos a hacer. Sigma 1 menos sigma 3 es igual a 0,8. Entonces, vamos a poner 0, no. Sigma 1 es 1,3. Y yo llevo al otro miembro, hago más 0,5. ¿A cuánto es igual? A 1,8. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Ahí está correcto? Sí. Vamos a hacer bien desglosado todo, así ya queda también así. Acá y ya está. Aquí va a ser 1 más 1,9. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Esto vale 4,6 más 2. ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora?
Trazar los círculos. Trazar los círculos, perfecto. Entonces, con los valores que yo tengo aquí, voy a empezar a trazar los círculos. Y espero que sea medio rápido cuando yo trace mis círculos. Vamos a trazar los círculos. Qué problemático es esto, pero lo lograremos. Ahí está. Empiezo a trazar mi círculo. Voy a agrandar un poquitito. ¿Ustedes tienen con ustedes los valores? Voy a usar este borrador y algo más finito. Este. No. A ver, este. Está complicado. Sale muy borrosito eso. Un ratito. Voy a ver si puedo... Ahí está. El grueso es el que me sale mejor, así que continúo con mi grueso, sí. Entonces yo empiezo a hacer mi diagrama, ¿está bien? Por favor, les pido que hagan unos buenos diagramas, no como esto, porque esto es un lío horrible para mí. No, yo no hago más de eso. Tengo problemas ya. Lo que tengo que hacer ahora es trazar, controlar el sub. Sigma 3 es 0,5. Entonces yo empiezo a hacer... No me permite hacer más nada. Tienen el valor de sigma 1, ¿sí? Miguel, ¿vos pudiste anotar? No, de sigma 3 no me tenía anotado, profe. 1,8 salió, profe. ¿Cuánto? 1,8. Perfecto. Tengo un problema por ahora. No sé, hoy amaneció mi máquina un poquitito extraña. Se me clava, creo que está muy cargada y entonces se arma un lío tremendo cuando empiezo a hacer cosas. Dibujo entonces, sigma 3, sigma 1 para la probeta 1. Sigma 3, sigma 1 para la probeta 2 y sigma 3, sigma 1 para la probeta 3. Y ya les voy a dibujar enseguida. Si se sale, me avisan, voy a volver a entrar. Un ratito. No sé qué le pasa a esta cosa. Control Alt Sub. Ni siquiera quiere cortar. Tenés mucho programa abierto, profe. Sí, ya sé. Me olvidé de cerrar y ahora se colgó y telo. Se colgó. Voy a tratar de recuperarla. Ya se recuperó. Listo. Voy a cerrar algunos, ¿sí? Es que no quiero cerrar nada de lo que tengo por acá porque voy a cerrar estos AutoCAD que son más... Listo. Ahora presento. Solucionado el problema. Dale, vamos a empezar a dibujar entonces. Ya vamos a poder dibujar ahora. Perfecto. Genial. Hago entonces los diagramas de los círculos de Moore que corresponden, ¿sí? Ahí está. Voy a usar algo más... Vamos a empezar entonces. Yo tengo... Aquí voy a tener sigma y aquí voy a tener tau. Está. Empiezo, miren, la escala vertical y la escala horizontal tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. Las escalas tienen que ser iguales. Va a salirme mal, pero ahí está. Y me dicen entonces, yo puedo hacer ahora, tengo que dibujar sigma 0,5
Vieron, ahora ya no puedo. Tengo que salir y volver a entrar y es un lío. Tengo que hacer 0,5 con 1,8. Ya. Desastre está esto. Ahí vieron, escribe pero tarda. 0,5 con 1,8. Borrador, creo que esto funciona. Borrador. Ahí está, ahí está. Vamos entonces. 0,5 que está acá con el valor de 1,8 que está por aquí. Mi primer círculo de Moore es este. Hay caso de dibujar. Todo está muy lento. Voy a empezar a cerrar mis cosas. Qué pena. Tengo varios ejercicios que quiero hacer con ustedes y no puedo hacer. Con esta mi máquina que está mortal. ¿Verdad? Profe, si alguno de los compañeros proyecta de su iPad y vos le vas diciendo cómo hacer. Puede ser, pero bueno, no sé. Acá está. 0,5 entonces este punto y 1,8 en este punto. ¿Está claro? Segundo punto, 1 con 1,9. Yo tengo 1 y 2,9, perdón. Entonces hago 1 y 2,9. Y el segundo punto que teníamos era 2 y 6,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6,6. Entonces tengo, este es 1, 2. Bueno, entonces el círculo es este, que está acá. Entonces acá tengo, esta es la probeta 1, ¿qué? Nosotros no estamos viendo tu pantalla. Ah, bueno. Y eso que practiqué todo para decir, bueno, listo, ya va a estar todo bien, no sé qué, ahí ven mi pantalla con mis círculos más o menos, ¿verdad? Pero esta es la probeta 1, esta es la probeta 2 y esta es la probeta 3, ¿está bien? Yo aquí tengo los 3 círculos. Esto que está acá, entonces este es el sigma 1 de la probeta 3. Y este punto que está acá es el sigma 3 de la probeta 3. ¿Está claro? ¿Cómo yo voy a obtener ahora entonces? Porque ¿qué me pide? Me pide la línea de falla, ¿sí? ¿Cómo obtengo yo esta línea de falla? Haciendo tangente a los 3 círculos. Entonces, yo trazo una tangente y obtengo el valor de C y de Φ. ¿Está? Sí, profe. ¿Queda claro? Y vos me dirías eso con un transportador de ángulos y con Sí. una regla. Puedes medir con un transportador de ángulos, ¿verdad? O sea, yo trazo entonces ahora mi línea. Y entonces yo aquí tengo un valor. No le gusta este dibujo, evidentemente no le gusta. Tengo un valor de C y un valor de Φ. Yo puedo medir con un transportador o bien si tengo un papel milimetrado o una regla puedo medir, puedo hacer una cuestión trigonométrica, ¿verdad? La distancia de aquí, arctangente y tengo Φ. ¿Está bien? Sí, profe. Y ahí entonces resuelvo el problema que teníamos. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de tener, voy a quitar aquí este porque no le gusta, le carga mucho. Pero vos estás compartiendo tu pantalla. ¿Cómo? Vos estás compartiendo tu pantalla. Ahora mismo no, ahora les voy a compartir, voy a tratar de hacer, ahora les voy a compartir ahora mismo. Bueno, con eso nosotros
desarrollamos lo que decía el ejercicio, ¿verdad? Tenemos el sigma 1, tenemos el sigma 3, tenemos trazar la envolvente de la línea de falla, tenemos definir los parámetros de resistencia, tenemos C y tenemos Φ. Escribir la ecuación de la resistencia. ¿Cómo era la ecuación de la resistencia? ¿Me dicen qué vamos a poner ahí? Tau es igual a sigma por tangente de phi más C. Tau igual a C más sigma por tangente de phi, ¿verdad? Fíjense que aquí, voy a poner ya cómo tiene que ser esto. Ese estaba bien, un ratito. Este que te voy a cambiar. Aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Yo ya tengo que cambiar por los valores que yo obtuve haciendo el trabajo que hice, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que tengo que hacer es cambiar con los valores que tengo, ¿verdad? Por ejemplo, es tau, ¿verdad? Tau va a ser igual a 3 o 2 más sigma, ¿verdad? Por tangente de 30 grados, por ejemplo, ¿sí? Esa va a ser la ecuación de la línea de falla. ¿Está bien? Esta es mi ecuación de la línea de falla, no la genérica que yo tengo. Para ese valor que yo hallé, donde tengo un C y tengo un Φ, ¿verdad? Esa va a ser la ecuación de la línea de falla. ¿Está claro? Ahí está. Entonces, definir el plano de falla para la probeta 3. ¿Cómo se definía un plano de falla? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me dice? Voy a dibujar otra vez acá. Si yo tengo el círculo de Moore y tengo la ecuación de la recta, ¿cómo se definía el plano de falla? El plano de falla es este, el punto de tangencia y el sigma 3. Este que está acá, este valor de tita, ese es el plano de falla. ¿Está claro? Si yo tengo un valor de... Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de suelo predomina? Si mi C es bajísimo, tengo 2, tengo 1 y tengo un Φ, ¿qué tipo de suelo voy a tener aquí? Acuérdense que esto era Φ y esto es C. ¿Qué tipo de suelo les parece que puede ser esto? Un suelo granular. Sí, pero que tiene cohesión. Entonces, ¿qué tipo de suelo va a ser? ¿Va a ser una arena arcillosa o una arcilla arenosa? Pero no es un suelo solo granular, o sea, no es un suelo porque no tiene solamente el valor de C o solamente el valor de Φ. Entonces va a ser, ¿qué tipo de suelo predomina? Arena arcillosa, arcilla arenosa. ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a este ensayo que es un triaxial CU ahora. Este es otro tipo de ensayo. Yo en el triaxial CU, ¿se acuerdan que tenía una presión de poros? Si yo tengo una presión de poros, entonces, ¿cómo obtengo los valores de sigma 3' y sigma 1'? Restando. Perfecto. Entonces yo ahora puedo obtener valores, voy a tratar de poner al lado. Te digo, me muero de ganas por tener mi pizarra. Pero bueno, vamos a restar, vamos a hacer la resta y me van a ir diciendo. Ahora, ¿cómo vamos a obtener? Entonces necesito ahora un sigma 1 y un sigma 3.
para poder tener lo que necesito. Ahí está. Y ustedes me dicen, entonces, sigma 3 prima, sigma 3 apóstrofe, yo tengo acá, este es el sigma efectivo. Me pone multiplicación, no importa. Ahí está. Y este tengo acá el sigma efectivo, sigma 1 efectivo. Siempre que sea efectivo lleva un apóstrofe. Me dicen el sigma 1 entonces, es 3,7 menos 0,7. ¿Cuánto es esto? 3,4 menos 0,7 igual a 2,7. ¿este cuánto va a ser? Va a ser igual a 6 menos 1,5 igual a 4,5. 3,5. sí, ¿verdad? 4,5. Este va a ser igual a 8,4 menos 2,8 igual a 14, 6. 4,6. 5,6. 5,6. Está. Ya tengo los valores. Y el sigma 3 ahora me dicen. Esto va a ser igual a 1 menos 0,7 igual a 0,3. Esto es igual a 2 menos 1,5 igual a 0,5. Y esto es igual a 4 menos 2,8 igual a 2,2. No, 1,2, ¿verdad? Ahí está. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos los valores de sigma 1, sigma 3, tenemos sigma 3', sigma 1'. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos. No se preocupen que ahora abrí este. Va a ser más fácil. Abrí un Corel, es más fácil para mí hacer acá. Me dicen el primer valor de círculos totales. ¿Cuál era el valor de totales? No se acuerdan. Voy a volver. Totales tengo 1, 2, 4. 1, 3,4. Vamos a los totales. Si este 1, 3,4 está bien acá. Después tengo 2 con 6. 2, 4, 6. Y después tengo 4, 1, 2, 4, que está aquí, ¿verdad? Y ven ahí, así ven mejor, ¿verdad? ¿Ven? Este es el valor de 4 y 8,4. ¿Está bien? Entonces, ya tengo los valores de los círculos totales. Me pide la envolvente de las fallas totales y definir la falla total y definir el parámetro. Esta que está aquí es la envolvente, ¿verdad? De la falla total. Esa es la envolvente. Y entonces esa envolvente es en línea recta. Yo de aquí puedo obtener el valor de C y de phi. Y con eso tengo resuelto este problema. Hasta mí. Yo puedo hacer como decía con transportador, como decía el compañero, ¿verdad? Y ya está, sin problema. Con eso tengo solucionado este problema que más me pedía. Ángulo de ruptura de la probeta 2. La probeta 2 es esta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que trazar la línea, la recta que pasa por aquí, y de ahí obtengo el valor que yo necesito. ¿Está claro?
¿Qué pasa con las tensiones efectivas? Fíjense, acá se ve algo que realmente es así, ¿verdad? Yo tengo, las tensiones totales están en líneas completas. Las tensiones efectivas se las dibujan en líneas de puntos. Estas son las líneas de tensiones efectivas. Ahí se ven. Yo tengo que esta distancia que está, fíjense, este es el círculo de la probeta 3 para totales y esta es de la probeta 3 en efectivo. La diferencia entre este punto y este punto es el valor de U. Mira. 2,8. O sea, este valor que está acá es 2,8. Este valor que está con este que está acá es el valor de U. Entonces, las tensiones totales se desplazan en el valor de U para poder obtener el diagrama de tensión efectiva. Y esta que está acá es la línea de falla de la tensión efectiva. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, la segunda pregunta era el punto donde la tensión, o sea, la tensión de corte de la probeta 2. Sí. Y eso, por ejemplo, harías desde el sigma 3 de la tensión 2, ¿verdad? Sí. Trazarías el ángulo que había sacado y esa es una intersección de Te voy a decir esas dónde dos está. rectas o cómo hacer. Ahora te hago. Yo lo que hago hacer para la probeta 2, me posiciono por acá. Esta es la probeta 2. Entonces, está muy complicado. Ahí está. ¿Se entiende? Esta es la línea de falla. Pasa por este punto y por este punto, que es la intersección de los dos. ¿Se ve? Sí, profe. Este es. Esta es la línea de falla para la probeta 2 y esta es la probeta 2. Y ahí está. Bueno, vamos a ver otro caso que lo que les Profe, está... Sí. en el primer ejercicio, ¿cómo hacías para saber que seno era cero? Ah, ok. Sí, acá lo ya hubiese empezado yo a dibujar, porque realmente... Fíjense, vamos a ver si les puedo quitar de acá. Si yo hago el gráfico, vamos a sacar la tensión efectiva. Esta es suya, esta no es, y esta es otra efectiva. Ahí está. Fíjate que cuando yo hago el gráfico, esto me queda aquí, ¿verdad? Esto no es 0, ¿verdad? Esto es 0,3, por ejemplo. O sea, se ve. Cuando yo dibujo, puedo saber perfectamente dónde queda eso, ¿sí? ¿Esa es la pregunta? Ah, o sea que tenés que trazar una recta que sea tangente a los tres círculos y donde aterriza es el valor de la seno. Exactamente. Muchas veces, fíjense que si esto está así, un poquitito más grande, a lo mejor no es tangente perfectamente a los tres círculos. Entonces, mi línea de falla, yo la ubico aquí, o sea, hago por mínimos cuadrados y yo puedo hacer que sea tangente, ahí está. Si hago por mínimos cuadrados, la suma de lo que está aquí es igual a la que está aquí. Esto se puede hacer también con el Excel, ¿verdad? Con el SITS, súper bien sale, ¿verdad? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, Ahí está, y eso es así. Aquí también lo que les quería mostrar. Si el suelo es puramente friccionante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que va a pasar por este centro.
Si este es sigma y este tau, o sea, aquí va a pasar mi... Voy a inclinar y voy a poner. Así va a ser. Y esta inclinación que está acá es el valor de phi. Fíjense que aquí yo puedo sacar muchos datos. Si yo tengo mi círculo de Moore aquí, ahí. Vamos a quitar más de eso. Fíjense, vamos a irnos a este. Y voy a hacerle crecer. Todos los círculos de Moore que se generen aquí se van a hacer tangentes a la curva. Yo puedo retirar esto. Ahí está. Entonces, siempre que esta es la tangente, si tengo un sigma 3, yo ya puedo hallar fácilmente el sigma 1, porque siempre va a ser tangente a la curva, ¿entienden? O sea, por trigonometría yo ya puedo hallar fácilmente. Yo tengo acá un punto de tangencia, a partir del punto de tangencia puedo hallar el centro, y con eso yo ya hallo la distancia de aquí al centro, y ahí ya puedo tener el valor del círculo. O sea, el círculo de Moore me permite realmente hallar valores de sigma y tau siempre, o sea, de 6 phi realmente. ¿Está claro? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá? El suelo es puramente cohesivo. Entonces, si el suelo es puramente cohesivo, yo solamente voy a tener en el ensayo UU sobre todo, voy a tener una recta. Entonces, mis círculos de Moore van a ser todos iguales. Miren lo que pasa. Mis círculos van a ser siempre así. Y todos los valores que yo tenga, para cualquier sigma 3 que yo tenga, para sigma 3 igual a 1, mi valor aquí va aquí, ¿verdad? Y ahí va. O sea, yo puedo hallar directamente, sumando al valor de sigma 1, el diámetro, porque este es el radio, ¿verdad? O sea, puedo ir haciendo por trigonometría también esto, ¿verdad? ¿Está claro? No sé si aclaré algo, complementa lo que vieron. Creo que está claro, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, y eso es lo que tenía preparado para ustedes hoy. Profe, entonces, problema saldría ensayo direccional entonces. Es que es igual corte directo, Miguel. Fíjate, si yo tengo corte directo, vamos a hacer también un ensayo de corte directo. Voy a ir acá. ¿Qué pasa si yo tengo un ensayo de corte directo? Vamos a ir acá. ¿Qué dijimos que pasaba en un ensayo de corte directo donde esto es sigma y esto es tau? Yo voy a tener puntos. Voy a tener el punto 1. Y voy a tener, por ejemplo, un punto 2. No me hace... Ahí. Entonces yo, a partir de esos 2 puntos de mi corte directo, puedo directamente trazar una recta y ¿qué hago con mi recta? Puedo trazarla perpendicular a la recta y a partir de ahí yo ya puedo ir trazando, digamos, lo que necesite, ¿verdad? Recta. Forma. Puedo trazar de nuevo el círculo que tengo que hacer. Pero así más, o sea, yo en el corte directo también puedo hacer lo mismo. Fíjate que si yo saco todo esto de aquí, este es el resultado del ensayo de corte directo, ¿verdad? Y entonces yo lo que puedo hacer acá es sencillamente trazar
la perpendicular acá. Y a partir de ahí, entonces, yo ya puedo tener otra vez mi círculo de Moore aquí. Ese es mi círculo de Moore, ese es el radio, ¿verdad? Y yo ya tengo también mi valor de C y de phi. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y ahí está. Genial. Entonces están todos 41. Así que estamos todos, estamos preparados para mañana. Yo voy a estar, va a estar el profesor también Nicolás y vamos a estar aquí. Vamos a estar en 2 salas, no se preocupen. Entren, se lavan las manos, se entra a rendir con un bolígrafo y la calculadora, ¿verdad? Y ya está. ¿Está bien? ¿Cuánto va a durar, profe? Máximo 1 hora dura el examen, 1 hora y media, pero a la 1 en punto tenemos que empezar. Bueno, profe. Porque ustedes tienen que tener tiempo para poder ir a su siguiente aula. Va a ser bastante corto, no es largo. Gracias, ¿Está? profe. Dale, y cualquier duda ahí con Miguel y aclaramos, ¿sí? Profe, 20 puntos entonces ahora el examen, ¿verdad? ¿Cómo? Quedó en 20 puntos de la evaluación del Sí, examen. claro, sí. Dale, estamos, chicos. Profe, Sí. la parte teórica quedaría así, sería selección múltiple más o menos, ¿cómo sería? No, selección múltiple, no me gusta a mí eso. No. A ver, ¿dónde metí? Ese documento creo que se llama. Te pide trazar la línea de falla en estado total y en estado efectivo. Te pedía también hallar la línea de falla de la probeta 2. Y, ¿qué más te pedía? Y los valores de SAFE para el estado de la tensión efectiva y la tensión total. Profe, Sí. cuando te dice estado total, en un ensayo sería, por ejemplo, el ensayo no drenado. Claro, fíjate que cuando es el sigma total es para el caso del triaxial UU, ¿verdad? Porque es no drenado, no consolidado, no hay manera de poder medir ese valor de U. Sí, Sí, eso no me queda. Gracias, profe. dale, chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, chao, profe, gracias.